Comenzaremos nuestro programa del día de hoy con un gran expositor, con el quien tengo el gusto también de haber compartido en el Centro de Humanización en España. José Carlos Bermejo Higuera, director del Centro de Humanización en Salud Tres Cantos, Madrid, España, doctor en Teología Pastoral Sanitaria, máster en Counseling, máster en Bioética, posgrado de Gestión de Residencia y Servicio para Personas Mayores. Él nos expondrá sobre dos temas muy relevantes: humanización de la gestión en salud y tiempo para crecer en la espiritualidad. Bienvenido, José Carlos, y espero que sea una excelente jornada. Muchas gracias, Belén. Un saludo muy cariñoso, muy entrañable desde donde me encuentro, en España, en la ciudad de Tres Cantos, una ciudad cerca de Madrid, a tan solo 25 kilómetros de Madrid. Me encuentro en el centro donde trabajo y que dirijo, que es el Centro de Humanización de la Salud y el Centro Asistencial para Personas Mayores y para Personas al final de la vida, Unidad de Cuidados Paliativos, centro especializado también en el acompañamiento a personas en duelo. Tengo que decir que tengo a Chile en mi corazón. Desde hace muchísimos años, desde hace 30 años, he ido con frecuencia. En los últimos años menos, pero he ido muchas veces invitado por varias universidades para contribuir en la formación de lo que tiene que ver con la humanización de la salud, y me siento orgulloso de participar y honrado de participar en esta 13ª jornada de humanización en salud. Felicidades al hospital, felicidades a la universidad. Muchas gracias, director, por tener este objetivo en la planificación estratégica y estar vinculado con la carrera de psicología también de la universidad. Con mucho cariño voy a compartir algunas reflexiones en torno a este esquema y espero que después podamos interactuar. Después de una breve introducción, me voy a preguntar qué es esto de humanizar, cuáles son las áreas y los ámbitos de humanización, porque de esto se está hablando en el mundo entero y se está hablando en los hermosos hospitales como en el que ustedes están vinculados, o se está hablando también en lugares de extrema pobreza, y estamos queriendo decir probablemente algunas cosas comunes y algunas diferentes. ¿En dónde tenemos que incidir para conseguir que haya procesos de humanización, además del proceso de la asistencia directa, del cuidado? Y después me voy a preguntar cómo podemos gestionar la humanización en las organizaciones que prestan servicios, cómo podemos promover la formación en competencias blandas, cómo podemos decidir desde la empatía y cuál es el modelo bioético que tiene que ver con esto. Y finalmente me preguntaré también desde mi propia experiencia si podemos aprender algo de haber pasado la enfermedad. Yo también he estado internado en el hospital con ocasión de la infección por coronavirus, y a lo mejor alguna reflexión que pueda hacer puede contribuir a darnos cuenta de la posibilidad de desarrollo que tenemos los seres humanos y las organizaciones en el ámbito más íntimo, que es la vida del corazón o la vida espiritual. Bueno, yo sueño con que un día nos expresemos también así. Este paciente, aquel paciente está emotivamente inestable, y no solo hemodinámicamente inestable, por ejemplo. O que un día alguien diga, la madre de este paciente, de este menor, necesita un extra de comunicación y de soporte emocional, y no solo un extra de algún fármaco que estuviera ya pautado. Yo sueño con que algún día alguien también diga, mi compañera necesita un poquito, un chupito, diríamos en España, de escucha porque su hijo o su marido, y así estuviéramos también mostrando nuestra clara sensibilidad al sufrimiento de nuestros compañeros que trabajan y también tienen sus problemas personales en el contexto laboral, porque venimos con nuestros problemas familiares. Sueño con que un día alguien diga, esta familia de este paciente, con lo cual no solo está preocupado por el paciente, sino también por la familia, está espiritualmente angustiada. Y de este modo, pues sin pudor también haga eco de la sensibilidad, de la consideración del mundo espiritual y no solo biológico. Sueño con que un día alguien diga, suena la alarma de la bomba del corazón de tal paciente porque se siente solo y tiene miedo, y no solo porque hay alguna arritmia en el funcionamiento de alguno de sus órganos. Sueño con que un día
también en atención primaria, sobre todo, seamos capaces de decir, detrás de estos síntomas hay una experiencia de duelo. No solo hay una patología biológica, sino también hay un sufrimiento emocional, existencial, que tiene que ver con la pérdida de un ser querido. Y quizás la enfermedad se ha convertido en síntoma. No solo la enfermedad tiene síntomas, sino que la enfermedad puede estar hablando de un problema mayor del cual la enfermedad sería síntoma, como puede ser el estar en duelo por la pérdida de un ser querido. Sueño con que alguien algún día también diga, este catéter es mejor que el anterior, se pone más fácilmente y además es más barato, y entonces pues estemos honrando un buen uso eficiente y confortable de la tecnología. Este producto es más seguro y menos molesto en su uso, y estemos tomando decisiones no solo en la asistencia directa con la palabra, con la comunicación, sino también en la gestión de los recursos materiales. Este recurso es más sostenible y gastamos menos, y esto también sea un ámbito donde mostremos que somos sensibles a todas las variables que tienen que ver con la humanización durante la pandemia, antes y después, cuyo destino ignoramos. Este día yo creo que está llegando. Hablar de 13ª jornadas de humanización es un indicador, y encontrar esa frase desde donde nos hablaba el director, el dolor que habla gime, que no habla, gime en el corazón hasta que lo rompe, de William Shakespeare, pues son indicadores de que estamos creciendo en sensibilidad en relación a la variable blanda, que termina siendo dura, que es la vida de la biografía y no solo de la biología de todos los que nos damos cita en el mundo de la salud. Bueno, hablar de humanización tiene que ver también con hablar de deshumanización. Hablaré un ratito, y después podemos intercambiar. Y resulta que en el mundo entero nos estamos lamentando, en unas coordenadas y en otras, en un momento histórico de pandemia que no esperábamos y en otro momento histórico en el que nos habíamos olvidado, o la última pandemia había sido la del SIDA y la teníamos controlada por ser muy concretas también las vías de transmisión del virus. La lamentación es universal. Los efectos de la deshumanización tienen nombres propios. Los efectos se llaman José Carlos Bermejo, que en el rol del paciente tiene algunos límites en cómo ha sido cuidado, a los que levemente me referiré también para aprender de la propia experiencia. Es decir, el tema de la humanización, aunque yo haga una reflexión ahora más genérica, tiene nombres muy concretitos, y somos también, pues como decía el director, los funcionarios y los voluntarios que podemos ser víctimas de dinamismos de deshumanización en nuestra vida profesional y también en nuestra vida personal. Yo creo que una afirmación así introductoria, como es esta intervención mía también, es que la tarea de humanizar también es universal. No podemos esperar que sean solo los directivos, los políticos, el cambio del sistema, o que sean los investigadores, y que con la superación de la pandemia desaparecerá la deshumanización que experimentamos. Me parece que es cierto aquello de darme un punto de apoyo y cambiaré el universo. Bueno, pues humanízate, que algo quedará. Humanicémonos en nuestras posibilidades personales y también institucionales, y algo quedará. Por eso tenemos una gran corresponsabilidad en todo lo que tenga que ver con aportar para construir un mundo más humano. Hace un tiempito preguntamos a la gente por cuáles creían que eran las causas de la deshumanización. Y bueno, un gran porcentaje de personas nos dijo que tenían que ver con falta de personal, con las cuestiones del dinero, con el tener que esperar tanto para ser atendido. El 78% nos dijo que esa era una causa. Un 43% nos dijo que la cuestión era el que no te dan buen trato. Estos son datos de una investigación, siempre son limitados, pero siempre esto es también un desafío para humanizar el trato, este ámbito concreto de la relación. Y un porcentaje también importante, el 42%, nos decía que la causa es el profesional que pues no tiene suficiente interés o está descoordinado, y esto genera el malestar llamado deshumanización. Si hoy hiciéramos un estudio más amplio, a lo mejor nos aparecerían nuevas causas. Hay algunos que, al hablar de deshumanización, algunos teóricos también y alguna parte de la literatura, lo hace sinónimo a la cosificación. Es decir, dicen, ¿por qué estamos deshumanizados? Porque hemos llegado a tratar al ser humano enfermo como si fuera un caso, que tiene hasta sus ventajas, podríamos pensar en esto, y en nuestro debate. Y en lugar de hablar de deshumanización, porque algunos se sienten molestos con esta palabra, como si estuviéramos
maltratando verbalmente a los profesionales que tienen una profesión que genuinamente es humana, como ser médico, ser enfermera, ser psicólogo. Ya en sí, dentro del ADN de estas profesiones hay unos genes efectivamente humanizadores, que es intentar disminuir el sufrimiento humano y rescatar salud o acompañar controlando síntomas y soporte emocional al final de la vida. No falta quien se siente mal y se rebota, diríamos, pero me están acusando. Bueno, yo espero que seamos adultos y sintamos que esta reflexión no es una acusación para nadie, sino una conciencia del gran desafío que tenemos de humanizar, que lo definiremos después de que describamos algunos motivos por los que creo que legítimamente nos lamentamos. Sin buscar culpables, responsables sí, pero sin dinamismos de culpabilización. ¿Por qué tenemos motivos, razones para hablar de deshumanización? Bueno, pues yo creo que una de ellas es que tenemos mucha tecnología, cada vez más, sobre todo en países desarrollados, como el suyo, como el mío. Mucha tecnología. En principio, la tecnología no deshumaniza, sino que va a deshumanizar el eventual uso de la tecnología de manera despersonalizada. Pero es cierto que hay muchos procedimientos de ayuda a la dependencia y a la enfermedad que parecen que son una colonización de los dinamismos tecnológicos sobre una persona que es algo más que un cuerpo, ¿no? Y a veces podemos tener el riesgo de hacer una fantástica veterinaria de cuerpos humanos sin que nadie se sienta ofendido, porque mucha tecnología al servicio de procesos diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores, con el límite de a lo mejor un uso despersonalizado, ¿no? La despersonalización es la clave a la que se refieren también algunos autores a la hora de describir la deshumanización. La despersonalización en el uso de la tecnología. La burocratización. Dice la viñeta, como pueden ver, la enfermera se dirige al doctor y le dice: doctor, hay unos 52 para consulta. Y el médico responde: pues agrúpelos según los síntomas y que vayan pasando de 4 en 4. Bueno, sería una caricatura de la despersonalización, ¿verdad? Atenderemos por grupos, que a lo mejor hasta en algún momento pues sería una respuesta la única que pudiéramos dar, porque los recursos que tenemos a nuestro alcance también son limitados. Otra causa de deshumanización es que no estamos hablando de la deshumanización del transporte de las vacas. Digo esto casi ridículamente, pero también han sido titulares de periódicos, ¿no? Sino que estamos hablando de situaciones de desvalimiento, de vulnerabilidad. Es cuando estamos infirmus, no firmes, en la horizontal o en la silla de ruedas, cuando nos sentimos limitados por la posibilidad de acceder a lo más genuinamente humano, que es la voluntad de unos para con otros de aliviar el sufrimiento y recuperar la salud y la vida lo más feliz que podamos. Estamos hablando también de un mundo muy complejo, y la complejización es tanta que, bueno, puede encontrar su metáfora en la complejidad de una estructura hospitalaria, como pasaría también en la universidad, la complejidad de la estructura y de la organización universitaria, académica y hospitalaria. No están todos los que son en el mismo hospital, no están los accionistas, si los hay, no están los políticos, no están los empresarios que producen tecnología. Dios mío, qué complejo es. Y en el fondo está el usuario, el paciente, el que necesita para vivir o para recuperar o para morir dignamente, necesita de personas que directamente entablarán una relación, pero detrás hay todo un mundo complejo en el que no todos los actores están presentes y que no todos los intereses pueden estar alineados con el valor salud, sino con otros valores, ¿no? También hay criterios no solo económicos, sino economicistas, que pueden dar espacio a una gestión que produzca deshumanización, porque produzca, por ejemplo, exclusión de colectivos de personas o de enfermedades en la posibilidad de vivir sano. También entre las causas está el hecho de la escasez de recursos allí donde ésta se experimenta, y en todo caso de la limitación de los recursos. Los recursos son siempre limitados, y ahora durante la pandemia lo estamos experimentando, sobre todo en los primeros meses, de una manera mucho más grave, porque ni siquiera estaban al alcance. Nos llegaron de repente, al menos para nosotros, nos llegó la infección de repente, los primeros casos con una evolución súper veloz. ¿Y dónde están los recursos? Si no teníamos ni para prevenir, ni siquiera para diagnosticar. La información que se dio en los primeros meses pues fue todo en parte intuitivo. Han muerto con síntomas compatibles
a COVID-19, pero al menos en mi entorno no teníamos pruebas para decir esta es la causa del fallecimiento, para el diagnóstico y para las estrategias de prevención, ¿no? También hay que reconocer que en grandísima o en grande o en pequeña o en mediana medida también hay dinamismos de corrupción que tienen que ver con la deshumanización. Recuerdo una vez que me encontraba en un país del mismo lado del Atlántico en que se encuentran ustedes, los que están en Chile, y un directivo de una gran organización prestadora de servicios de salud, de seguro social de un país cualquiera, me dijo: acabo de destinar $1 millón para mejorar la gestión de las citas de especialistas en el sistema, en nuestra protección social, en el seguro. Ni un solo dólar va a llegar al fin al que lo he destinado. Porque él ya tenía la conciencia del agujero por el que terminaba aquel dinero. Ciertamente, en mayor o menor escala, la corrupción es una causa de deshumanización y la podemos tener en menor escala en nuestra cotidianidad, derivando recursos a donde no era su fin y a donde los estaban esperando. Bueno, hay que decir que además de causas éticas, como algunas de las que he citado, hay también causas psicológicas, que desde el año 1974, en que un psicoanalista alemán, Freudenberger, empezara a estudiar el síndrome del burnout, pues ha sido más que citado y hasta quizás manido, y hasta a lo mejor hemos abusado en esta búsqueda de las causas de la deshumanización en el síndrome del burnout, ¿no? Sabemos que hay síndrome del agotamiento profesional cuando hay despersonalización en la relación, cuando hay agotamiento emocional y cuando hay baja experiencia de autorrealización en la experiencia del propio rol. Si no hay de estas tres cosas, no tendríamos síndrome del burnout, porque también esta expresión se utiliza con mucha ligereza para decir estamos quemados, padecemos burnout, y a veces esto es sinónimo de sencillamente pues tenemos mucho trabajo, estamos enfadados o estamos estresados, y son conceptos diferentes. Hoy quizás debemos también incluir otras expresiones como que son compensatorias de esto, que es vivimos también con satisfacción por compasión, no solo por síndrome de burnout, ¿no? También, y esto durante la pandemia, al menos yo lo he podido experimentar, que es en mi propio centro y en la fundación que presido, donde somos 1.200 trabajadores. Bueno, muchas personas, a pesar de la grandísima presión asistencial y de las pésimas condiciones para desarrollar la tarea, de cuidar, muchas de ellas han mostrado la gran satisfacción de poder seguir fieles a la misión de las profesiones sanitarias. Otra de las causas que justifican hablar de deshumanización es el ejercicio del poder que a veces pues, se realiza y se despliega de una manera injusta, pues la figura nos lo dice, ¿no? Que está apoyado sobre otro con tal de conseguir beneficios personales. Esto genera deshumanización, sin ninguna duda. También la hiperespecialización. Y con esta causa termino el análisis de algunas causas. Qué bien que tenemos un gran desarrollo de las especialidades en salud, en materia de salud. Pero también qué límite cuando uno es experto solo de una parte del cuerpo y se olvida que también tenemos una dimensión intelectual y una dimensión emocional y una dimensión social y una dimensión espiritual y que todas ellas quedan afectadas por el hecho de enfermar. Quizás el avance de una medicina narrativa en el futuro y también en nuestro pasado reciente pueda ayudarnos a construir más una patobiografía y no solo una capacidad de pararnos en la patología desde modelos solamente biomédicos. Bueno, estas son solo algunas causas que, a mi juicio, nos permiten hablar de deshumanización, y no solo de deshumanización en la onda corta de la atención directa, a la que llegaremos, sino también de deshumanización en el mismo concepto de protección a la salud y de asistencia sanitaria a nivel global y a nivel organizacional en el mundo, en los países, en los seguros, en los hospitales, en los equipos de trabajo. Lo cierto es que habiéndose puesto, digamos, de moda en el buen sentido este verbo humanizar, que valdría la pena estudiar también desde el punto de vista etimológico, ¿no? Viene de otra palabra más antigua, humanar, cosa que teóricamente solo podrían hacer los dioses, humanarse, abajarse, encarnarse.
Pues se está abordando hoy este fenómeno desde un punto de vista también polisémico. Yo pienso que las personas tienen ecos diferentes cuando conjugan este verbo humanizar. Les cuento que al menos en nuestra región, a nivel regional, la gestión de salud pública también ha creado una viceconsejería de humanización. Es decir, como en este hospital ha entrado a formar parte de la planificación estratégica, que nos decía el director, también en nuestra región ya tenemos planes de humanización, estrategias de humanización a nivel de salud pública, no solo a nivel de asistencia sanitaria dentro de un hospital. Digamos una palabra sobre el concepto. ¿Qué significa humanizar? Es un verbo, por otro lado, un poco... Cabría pensar, ¿pero qué tenemos que hacer para humanizarnos? Si humanos seremos desde que nacimos hasta que nos muramos, ¿no? Bueno, hay un autor que dice que no es lo mismo ser humano que vivir y comportarse humanamente. Y creo que tiene razón, ¿no? Estamos convocados en torno a una jornada sobre humanización. Si este congreso digital, permítanme esta comparación que parece estúpida, fuera un congreso de vacas, y ellas pues, le pusieran el título al congreso, tendrían que decir, este es un congreso de vacaización. Y cualquier humano que se acercase le podría decir a las vacas, que lo comprenderían fácilmente, pero vacas, ¿por qué se reúnen para hablar de vacaización? Si ustedes son vacas, lo fueron siempre y lo serán siempre. Y ellas nos podrían también decir, pues ustedes se reúnen para hablar de humanización, siendo así que son humanos y lo han sido y antes de nacer y hasta que se mueran seguirán siendo humanos. ¿Cómo es que hablan de humanizar? Y les tendríamos que responder a lo mejor de esta manera. Pues miren, saben que nosotros podemos conservar nuestra dignidad humana, pero comportarnos de manera deshumanizada. Repito, podemos conservar siempre nuestra dignidad humana, yo no la perderé siempre, nunca, pero puedo, por ejemplo, matar al prójimo. No perderé así mi dignidad, pero mi conducta habrá sido absolutamente deshumanizadora. O no socorrer a quien me necesita, o no tratarle con la dignidad propia del ser humano. Entonces yo no perderé mi ser humano y, sin embargo, habré desplegado una conducta deshumanizada. Bueno, el diccionario, algunos diccionarios dan esta definición tan simple, tan simple. Humanizar es, y tan tautológica, por otro lado, hacer a alguien o algo humano, pero añade muchos elementos. Familiar, afable, ablandarse, desenojarse, hacerse benigno. Para quien esta definición le pareciera demasiado infantil o pobre, tendríamos que decir, pues es muy rica. Está hablando de blandura, la blandura de la sabiduría del corazón, no solo la dureza o frialdad de la inteligencia intelectiva. Está hablando de familiaridad, diríamos, está hablando de alianza terapéutica y no solo de relación funcional en los procesos diagnósticos y terapéuticos y las relaciones potencialmente de ayuda. Está hablando de gestionar el enojo, la rabia, los sentimientos y que ellos no nos gestionen a nosotros, tanto en el trabajo interdisciplinar como en la relación asistencial y en la planificación estratégica. Está hablando de ser bueno, hacerse benigno, y ser bueno es siempre un desafío ético. Si yo tuviera que reducir a la mínima expresión el concepto de humanizar, diría, humanizar es trabajar juntos por llevar las cosas de como son a como colectivamente sentimos que deberían ser. El camino del ser al deber ser, aunque parezca muy filosófico, que lo es también, es el concepto para mí más sintético y claro de humanizar. Y todos, cuando nos relacionamos con genuina motivación por buscar el bien, todos experimentamos que las cosas no alcanzan a ser como deberían y podrían ser, ¿no? Y ahí encontramos pues, personas tratadas no como deberían poder ser tratadas, del ser al deber ser. Arquitecturas hospitalarias que son, pero deberían y podrían ser más abiertas, menos cerradas, por ejemplo, a las visitas, cuando estas no son vectores de transmisión de enfermedades, más atentas a las necesidades de las familias y no solo de los pacientes,
más sensibles las estructuras a esa familia que está esperando el resultado a la salida del cirujano para informar sobre lo que ha pasado durante la intervención quirúrgica de su hijo o de su padre o de su esposo. Trabajar por llevar el ser al deber ser creo que sería una muy buena pregunta que en muchas situaciones nos podría dar como respuesta cosas muy concretas para definir qué tenemos que hacer para humanizar. Algún autor, un compañero italiano, construyó esta otra definición que parece más elaborada, pero creo que también nos aporta, ¿no? Humanizar es una cuestión ética, es decir, tiene que ver con los valores, no con una... Yo a veces tengo la impresión en algunos espacios donde se habla de esto, espero que no sea esta jornada, de que se piensa que humanizar es una especie de salpicón de iniciativas buenistas que decoren un poco lo que realmente importa, que es el trabajo por la salud y por la recuperación de la felicidad. No es solo un conjunto de actitudes, un conjunto de acciones que permitan un entretenimiento o en momentos puntuales, pues que en Navidad haya cosas especiales, que también, ¿no? Humanizar es una cuestión que tiene que ver con los valores, con lo más genuinamente humano, con la búsqueda del bien, del genuino bien, de los demás, de las personas y de nosotros mismos. Esto no sería hedonismo, sino, como decía el director, pues claro, cuidarse para cuidar, ¿no? Humanizarse para humanizar. Se han convertido en lemas. Humanizar consiste, dice este párrafo en la segunda parte, en utilizar la técnica, ojalá sea mucha, ojalá esté accesible, ojalá sea eficiente, con evidencia científica de que es la mejor, para luchar contra las adversidades de la vida, impregnándola de los valores, aquí está la esencia, impregnando el uso de la técnica de los valores y actitudes genuinamente humanos, de acuerdo con eso que sentimos todos que es intrínseco y nadie nos debería expropiar, que es la dignidad, que nace también de nuestra máxima vulnerabilidad. Somos diferentes al resto de los animales y con los que también utilizamos tecnología, ¿no? Bueno, pues en el uso desplegado para los seres humanos se tiene que notar el sagrado respeto a la dignidad intrínseca humana. ¿Dónde habría que incidir? Voy a desplegar este tema de manera también breve para que después podamos debatir, además de hablar de la situación de pandemia. Miren, yo creo que hay un ámbito cultural que tiene que ver con la humanización y hay instituciones que promueven una cultura de más respeto a la vida, de más conciencia de lo que significa sufrir y morir y no solo tener dolor físico. Hay culturas, lugares del mundo que desarrollan más la cultura paliativa, no solo los servicios de cuidados paliativos, quiero insistir con mucha precisión, no solo tienen suficientes servicios de cuidados paliativos, sino que desarrollan la cultura paliativa que debería llevar también a los servicios que buscan la curación. No solo al final de la vida, sino también de manera transversal, ¿no? Hay culturas que promueven más la educación a la salud. Este ámbito es un ámbito de humanización. Como lo es también, como decíamos antes al hablar de causas de deshumanización, el ámbito político-económico, una justa distribución de los recursos, una accesibilidad, no solo por ausencia de barreras, sino porque el día que todos los seres humanos podamos acceder a los mejores recursos, ese día podremos hablar de que hemos alcanzado altas cotas de humanización. Mientras haya diferencias, obviamente tendremos desafíos de humanización. También el ámbito estructural es un ámbito de humanización. Hay estructuras que han cuidado mucho. Si ustedes visitan en la página web humanizar.es, que la tienen en la base de la presentación, o en un motor de búsqueda de internet, buscan el Centro San Camilo de Tres Cantos de Madrid y lo visitan y hay algún vídeo que presenta, pues podrán ver que, caramba, al visitarlo parece que así expresan algunas familias, algunos pacientes, parece que hemos llegado al paraíso. Digamos, no solo por la estética, sino por la armonía, porque el entorno está impregnado de valores genuinamente humanos y no solo son paredes frías y equipos y métodos tecnológicos para salir al paso del enfermar. Bueno, pues también ciertamente, y creo que es en el que más pensamos cuando hablamos de humanización, en el
asistencial. Y hoy tanto hablamos de medicina centrada en la persona y consideración integral, holística, que tiene en cuenta a todas las dimensiones de la persona. Bueno, este es un ámbito, pero no es el único, de humanización. Como también es un ámbito de humanización, la existencia o no sería un indicador, por tanto, habría indicadores de humanización. La existencia o no y el funcionamiento correcto o no de comités de ética asistencial y de investigación para que la deliberación fuera el camino concreto y oportuno para la toma de decisiones en situaciones de complejidad. Cuando los valores que se dan cita de manera simultánea no se pueden honrar a la vez y hay un conflicto, ¿cómo tomamos decisiones? Esto nos pasa en pandemia, ¿cómo tomamos decisiones cuando los recursos son limitados? Pues ojalá que las decisiones sean tomadas de manera ponderada, con métodos deliberativos y no de manera exclusivamente pues, compulsiva, ¿no? Sin duda hay un ámbito relacional al que me voy a referir también desde mi propia experiencia, en el modo como ejercemos el poder, cómo trabajamos en equipo, cómo desplegamos las actitudes y las habilidades propias de una comunicación eficaz, que es un ámbito en el que podemos formarnos para ser más competentes y no ser, digamos, idiotas morales o analfabetos emocionales. Estoy utilizando expresiones que han dado títulos a libros enteros, ¿no? El idiota moral, analfabetismo emocional, que nos pueden mostrar pues, lo que a veces parece que hay, que son profesionales que han desarrollado mucho las competencias científico-técnicas, pero son súper torpes en la comunicación, en la relación, no solo en grupo, sino también en la relación individual con el paciente o con los propios compañeros. Bueno, ¿de qué se habla cuando se forma? Es un ámbito de humanización. ¿Formamos solo en el uso de la última tecnología? O, por ejemplo, cuando yo daba clase, di también en alguna facultad de medicina de Chile, pero cuando daba clase en una facultad de medicina de España, una vez una asociación de alumnos de medicina me invitó a dar una conferencia sobre la escucha. Y pusieron en un cartel en el pasillo, en la convocatoria, nos enseñan a contar mitocondrias hasta con los dedos de los pies, pero no nos enseñan a escuchar. Bueno, qué provocación tan grande. ¿Cuánto en la Facultad de Medicina, por decir una, porque podríamos hablar de la de enfermería y de otras igualmente, cuánto se ha enseñado, cuánto tiempo se ha utilizado para enseñar a dar malas noticias, por ejemplo, a gestionar la ansiedad que nos produce mirar a la cara a alguien que se está muriendo, a gestionar el miedo que nos habita ante el fracaso, situaciones complejas que nos comprometen a nivel, además de ético y técnico, a nivel emocional, cómo las gestionamos y cuánto nos hemos formado en eso y cuánta supervisión ha habido. Yo creo que en esto se puede detectar algunas veces mucha carencia. Nadie da lo que no tiene. Por eso, si tuviéramos que decir, dime un ámbito urgente de humanización, yo diría, mírate al espejo. Empieza por ti mismo, porque a veces se nota mucho que profesionales que no han desarrollado su dimensión más humana, genuinamente humana, espiritual, relacional, valórica, que no se cuidan a sí mismos y no se presentan de manera digna. Bueno, pues ese es el primer ámbito de humanización, diría yo. Quizás este ámbito asistencial, relacional, del cuidado, impregna todos los demás y por eso pues a veces se habla de humanización de la asistencia y no se habla solo de humanización de la atención, ¿no? Voy a terminar con esto en lugar de avanzar mucho más, ¿no? Yo creo que humanizar, con los dos próximos conceptos y mi propia experiencia. Humanizar es cultivar una mirada al otro, no solo como caso, que también, sino teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de la persona. Y añado la dimensión física, intelectual, emocional, social y espiritual, como vemos en la figura. Pero humanizar también es mirarse a sí mismo como un ser integral. Es decir, si volviera a la diapositiva anterior, podríamos pensar que yo hasta podría ilusionarme de ser un técnico de la intervención holística, integral, y no darme cuenta de que soy también un sanador herido, un ser humano que también queda afectado en el cuerpo, en la mente, en los sentimientos, en las relaciones,
en los valores, en las creencias, la gestión de la dimensión trascendente, en el encuentro con el otro. Nada humano me es ajeno, no solo en el encuentro con la vulnerabilidad ajena, sino en el encuentro con la propia vulnerabilidad. Por eso, si uno quiere crecer en humanidad, tiene un espejo para el que mirarse y reconocerse también herido y reconocerse también persona. Y por eso sabemos, cuando pasamos por la horizontal, lo que puede ser pues estar infirmus, ¿no? Decía un médico hace poco en una fundación que honra la memoria de un médico oncólogo que falleció de cáncer. La Fundación Albert Jovel, que da premios, el año pasado me otorgó uno al desarrollo en materia de salud. Bueno, pues decía, cuánto mal nos hace la soberbia del sano. La soberbia del sano. A veces se nos nota mucho. Recuerdo un día que yo estaba ingresado en urgencias de un hospital, ahora en tiempos de pandemia, y el médico que vino, porque yo no me encontraba bien a las 4 de la mañana y le llamó la enfermera, venía como si viniera montado a caballo, en ese gesto prepotente, muy visible, el tono de voz también. Y después de que yo le transmití algunos malestares concretos que estaba viviendo y mis temores, le dije en concreto, creo que esto no va bien, me dijo, señor, eso es todo de lo que ha tenido. Qué ridícula la escena, ¿no? Qué soberbia del sano. No sé, sin duda creo que me trató como un ignorante, bueno, me maltrató efectivamente con las palabras, ¿no? Señor, eso, no sé qué quería decir, sería algo de lo que yo dije. Es todo una generalización de lo que ha tenido. Bueno, yo estaba teniendo cosas muy concretas que me llevaban a estar ingresado, ¿no? Por una infección bilateral a causa del coronavirus. Bueno, con esto sí que es lo que voy a añadir también algo. Creo que es propia de Chile, particularmente esta expresión, competencias blandas, competencias, algunos las llaman genéricas y a mí no me gusta y estoy desarrollando esta idea y hoy mismo he activado una investigación para desplegar el contenido. Humanizar pasa por acompañar a los profesionales en su carrera, atención, las facultades, las universidades y en la formación continua, como estamos haciendo hoy también, acompañarlas a adquirir competencias que se añadan a las científico-técnicas, como es el caso de la competencia relacional, de la competencia emocional, de la competencia ética y de la competencia espiritual y de la competencia cultural. Miren ustedes, yo creo que a veces me encuentro, al menos yo creo que me encuentro con personas que identifican la competencia profesional, repito, la competencia profesional con la primera de estas columnas, o competencia, con la competencia científico-técnica, y le reservan a las competencias relacionales, emocionales, éticas, espirituales y culturales un carácter opcional, como si se tratara de un barniz de la verdadera, de algunas personas que quisieran ser más virtuosas, ¿no? O éticamente presentables como modelos solamente, ¿no? Miren, yo construí este templo para sintetizar esta aportación. Yo creo que la competencia profesional, expresión que tenemos puesta en el frontispicio de esta diapositiva, la competencia profesional, que sería el camino para ser buenos profesionales humanizados, es la suma de la competencia técnica, primera columna de la izquierda, y la competencia relacional, y la emocional, y la ética, y la espiritual, y la cultural. Si esto fuera un seminario, en vez de ser una conferencia solamente, pues yo les podría invitar a pensar también con carácter introspectivo en cuál de estas columnas experimentan que tienen el desafío de desarrollar más personalmente, o como equipo, o como institución, o como servicio de una especialidad, o como país, si es que se atrevieran a hacer un diagnóstico de que estamos más frágiles en una de estas competencias. Yo creo que solo una persona que se cultiva mucho en lo científico-técnico y mucho en lo relacional, emocional, ético, espiritual y cultural puede presentarse, digamos, como agente humanizador en el campo de la salud. El patrono de enfermos, enfermeros, hospitales del ámbito católico invitaba
a los sus compañeros, y se ha convertido en lema también para nosotros, a poner más corazón en las manos. Más corazón en las manos. Quizás sepan que la sabiduría judía, la sede del conocimiento es el corazón. Conocimiento es menos que sabiduría, ¿verdad? No es la cabeza. Quizás estas modas de hablar también de inteligencia emocional nos han ayudado a darnos cuenta de que hay más saberes que el de la racionalidad científico-técnica, ¿no? Y que humanizar, pues podríamos expresarlo también con esta expresión, poner la sabiduría del corazón integral en el hacer, no solo en la mente, sino también en el cuidar, y conjugar el verbo cuidar simultáneamente al verbo intentar curar, ¿no? Cuidarlo todo, cuidarse a sí mismo, cuidar el entorno, cuidar el mundo, cuidar el planeta, cuidar la relación, cuidar la escucha, cuidar el cuerpo, cuidar los pensamientos, cuidar la gestión de los sentimientos, cuidar la priorización de los valores, cuidar las creencias, cuidarlo todo con la sabiduría del corazón. Voy a saltarme algún concepto para llegar solamente a revelar en 2 minutos pues que yo me he sentido también enfermo y he estado, como decía, pues ya van 7 meses desde que fui infectado. He sentido muy necesitado, he sentido que no soy anciano porque si lo hubiera sido habría sido excluido de muchos recursos. Me he sentido muy vinculado y apoyado gracias a las tecnologías de la comunicación, ¿no? He sentido también que cuando enfermamos hay una soledad que no nos la quita nadie y que tenemos que caminar por el sendero de una soledad existencial. He bautizado de ángeles a los profesionales que me han cuidado, los ángeles de la paz. La Paz era el nombre del hospital donde estuve internado, en los que he descubierto también límites, obviamente. He descubierto que también el arcángel por excelencia de la salud, pues también los compañeros de habitación, cuando compartimos la habitación, cuando estamos en habitaciones dobles, pueden ser ángeles para nosotros y nosotros para ellos. Y que no solo hay falta de intimidad cuando compartimos pieza, habitación en el internamiento, sino que también eso puede ser un ámbito de apoyo recíproco, ¿no? También he visto cómo ha sido difícil, está siendo muy difícil, ser profesionales de la salud teniéndonos que tapar tantos, ¿no? Y esta liturgia era como una liturgia y una vestimenta particular y un rito particular, el que yo veía de los médicos que desde el pasillo y las enfermeras, excepto cuando era imprescindible, desde el pasillo me gritaban, ¿no? ¿Le duele algo? Y les confieso, un día una doctora le preguntó al compañero de mi habitación, «Señor, ¿le duele algo?» Y el señor, que era un profesor universitario de económicas, de ciencias empresariales, echó a llorar y respondió, «Doctora, me duele el alma, porque mi mujer también está enferma, pero está en otro hospital y no sé si nos volveremos a ver». Y la doctora, visiblemente incómoda, le dijo, «Sí, pero ¿le duele algo?» Qué pena sentí por todos, por el paciente, por la doctora, que sin duda tuvo que atravesar una situación de malestar, probablemente al darse cuenta de la falta de recursos, quizás no solo de tiempo, para considerar la parte biográfica, emocional, existencial, tan importante también en el posible influjo que su estado emocional tenía sobre los propios síntomas, ¿no? Qué torpeza, algunas veces, qué torpeza. Bueno, yo he sentido una vinculación con muchas personas que me ha ayudado. Me evocaba algunas descripciones que autores hacen del siglo XVI, de los hospitales de Roma, donde trabajó San Camilo, ¿no? Los gritos, los ayes, ¡ay! Me ahogo. Estas expresiones han sido actuales también en este momento, ¿no? Yo empecé a escribir mi diario de sesiones, que ahora después ha sido publicado, Crónica del Centro San Camilo, para honrar las muertes que se estaban produciendo y para que en el futuro se puedan contar las cosas como fueron escritas, transcritas en su día y no solo a partir de un recuerdo, ¿no? Nunca he experimentado tanta desorientación en las personas y los grupos. Yo estaba escribiendo un libro titulado Duelo Digital, lo tuve que dejar y me puse a escribir otro mientras podía, estando enfermo, titulado
la esperanza y lo apliqué a la esperanza en tiempo de coronavirus que circula en el mundo, está editado ya, y después retomé este título Duelo digital y coronavirus para darme cuenta y expresar, fruto de mi estudio, cuánto es particular el duelo en estos momentos, ¿no? El duelo, tanto el duelo anticipado como el duelo post-mortem por las circunstancias en las que se está produciendo. Mi mayor enemigo en tiempo de enfermedad ha sido mi fantasía, pero mis ratas de cloaca, mis fantasmas que me habitaban, mi anticipación, mis malos pensamientos que me habitaban sobre todo al caer de la tarde y de la noche. Se lo contaba también a mi médico, a mis médicos, compañeros, y ayer que enfermó una de las doctoras también, compañera mía, me dijo, ahora entiendo lo que querías decir con los fantasmas, yo tengo 1000 solo horas después del diagnóstico, los fantasmas, ¿no? Yo anticipé mucho la idea de que me pudiera morir y no me dolía tanto mi propia muerte, sino lo que imaginaba que podrían vivir mis familias y mis compañeros sin ritos y convirtiéndose los domicilios en tanatorios, sin posibilidad de ritualizar la muerte, sin posibilidad de abrazarse, y cuánto eso podría ser un duelo de riesgo y complicarse posteriormente, ¿no? Bueno, he contado también con recursos espirituales como todo ser humano. He formulado mis oraciones sin pedir, sino he aprendido más a dar gracias y a convivir con la incertidumbre de una manera difícil. Me he sentido capaz de ayudar a otros, pero también herido. He sentido que Dios estaba más presente que nunca. No me he hecho preguntas por qué Dios lo permite, sino más bien le he sentido presente en los gestos de cuidado que me han rodeado, ¿no? Y por eso pues publiqué un capítulo en este libro con mi propia experiencia, coordinado con el cardenal Walter Kasper, Dios en la pandemia, que prólogo el mismo Papa, quizás por interés, no solo por el contenido, sino por la temática y el momento tan crítico que estamos viviendo, ¿no? Bueno, yo he sentido que Dios estaba presente y me ayudaba sobre todo a través de los gestos de cuidado de las personas que me han atendido. Desde la cátedra de la horizontalidad, de la fragilidad, de la vulnerabilidad, de la enfermedad, que antes o después nos visita a todos, creo que desde esa cátedra podemos también aprender lo que nos esperamos cuando estamos enfermos de los demás, de los familiares, de los voluntarios, de los profesionales de la salud, de las estructuras sanitarias, de los sistemas de protección social y sanitaria. Muchas gracias por la atención. Pido disculpas a Nicole si he hablado demasiado deprisa, que con toda seguridad ha sido así. Y estoy abierto a los comentarios a través de la moderación de Belén. Gracias, muchas gracias de corazón. Muchas gracias, José Carlos, por tu presentación. Siempre es un agrado poder escucharte y poder hoy día tenerte también acá presente en esta jornada. Ahora pasaremos, hay algunas preguntas que han escrito en el chat, las que está a cargo el doctor Jaime Garay, para poder realizártelas y brevemente poder compartir las reflexiones tuyas. Hola, buenos días, José Carlos. Voy a ser el intermediario de las personas que están participando. Bárbara pregunta, actualmente se utiliza bastante como indicador el medir el burnout. ¿Cobra validez en el contexto actual? Y de ser así, ¿qué instrumento podría ser más sensible en este tema, particularmente en salud? Respondo a cada una con mucho gusto. Entonces, Bárbara, gracias por la pregunta. Bueno, yo conozco el cuestionario de Cristina Maslas. Hay otros que sirve, tiene 22 ítems que miden 3 cosas. Repartidos los 22 ítems para medir 3 cosas, si hay burnout, ¿no? Unos cuantos ítems medirían qué tanto de agotamiento emocional hay en la persona, otros cuantos miden qué tanto de despersonalización hay en la relación profesional y otros cuantos miden qué tanto de baja experiencia de autorrealización hay en el despliegue de las propias competencias profesionales. Hay otros autores de referencia, empezó el psicoanalista alemán Freudenberger a trabajar este tema, pero autores de referencia son también, además de Cristina Maslas, pues Cristina Chernis
Y bueno, luego se han hecho muchos estudios y ya hay autores secundarios en el relación al tema. Yo últimamente me he interesado más por el tema previo al burnout, que es el concepto de fatiga por compasión que introdujo Finlay. Fatiga por compasión, porque me parece que el tema del burnout se estaba convirtiendo como en una moneda muy barata de lamentación, ¿no? Estamos quemados, tenemos burnout. No es cierto que todos estemos en esa situación, podemos medirlo con este instrumento u otros, pero hay muchas personas que están fatigados y hay un precio inevitable que pagar en la relación profesional, y hay otras personas que sienten mucha satisfacción por compasión. Gracias. Bueno, hay muchos agradecimientos por la presentación. También preguntan si la humanización, este concepto de humanización, si estábamos preparados para esta pandemia, cómo este concepto ha sido afectado por lo que nos ha tocado vivir. Bueno, gracias. Creo que no estábamos preparados, a pesar de que las informaciones que nos llegaban de China podíamos haberlos tomado en consideración probablemente mucho antes, pero la repercusión que tenía a nivel político y económico pues retrasó quizás la toma de decisiones, al menos esa es mi impresión. Y el gran conflicto ético que hay entre el sostenimiento de la vida económica, productiva y la protección de la salud es un grandísimo conflicto que espero que no vivamos solo como un dilema, ¿no? O protegemos la salud o protegemos la economía, sino como un problema que admite, no dilema, sino problema, que admite más cursos de acción que dos. Creo que en todo caso no estábamos preparados para esta situación. Nosotros dimos la respuesta que pudimos. Yo mismo busqué muchos respiradores, por ejemplo, para que las personas que pudiesen tener síntomas no fallecieran sin el alivio del oxígeno, y así fármacos y métodos diagnósticos fuera del sistema, porque el sistema respondió en nuestro contexto con mucha lentitud. Ahora ya estamos sufriendo desde ayer la segunda ola que afecta interiormente a nuestra organización. Ayer enfermaron 2 médicos, ya habían enfermado 2 auxiliares, y dieron positivo a las pruebas diagnósticas 2 residentes de nuestra pequeña institución. Ahora estamos más preparados, naturalmente, porque conocemos, porque tenemos experiencia y más medios diagnósticos y de protección. Al principio ni siquiera medios de protección, ¿no? Muy bien. También nos consultan, muchas felicitaciones, insisto, y comentarios reflexivos sobre la presentación. Voy a leer las preguntas hasta que nos alcance el tiempo y me dicen si se podría decir que las enfermedades tienen un origen emocional, y también lo junto con qué tan importante considera usted la espiritualidad en el trato del funcionario para la salud del paciente. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que todo proceso morboso, todo proceso de enfermedad tiene también causas emocionales, no exclusivamente. Claramente, el sistema inmunitario no solo responde defensivamente, por ejemplo, no solo responde defensivamente ante la agresión externa, sino que también responde en función de cómo estemos emocionalmente. Hoy contamos con más desarrollo en la psico-neuro-inmunoendocrinología. En otros tiempos nos conformábamos con hablar solo de la psicosomática para decir, atención, que tenemos que tener en cuenta también las dimensiones, las otras dimensiones de la persona. Sin duda la espiritualidad, yo creo que no hacer caso a la espiritualidad es escaparse de la condición humana. Para mí la espiritualidad, dicho de manera muy sintético, es la vida del corazón. Es ese mundo donde nos jugamos el sentido, la trascendencia, la conjugación de los valores, el sinsentido, el mundo del misterio, donde nos vinculamos con lo simbólico, donde encontramos motivaciones para vivir o para desear morirnos, para desear curarnos o para no activar nuestros dinamismos adherentes a los procesos, tratamientos. ¿Cómo no considerar la dimensión espiritual si estamos hablando de los seres humanos? Sería sencillamente una ceguera
o dicho con más sinceridad, los españoles a veces hablamos así, sería un insulto a la condición humana no tratar la dimensión espiritual. Otra cosa es cómo tratarla, si como una dimensión laica, porque genuinamente es una dimensión laica, es previa a las religiones. Si incluir profesionales especializados, como tenemos nosotros en una estructura que presta servicios de salud, tenemos profesionales especializados, también laicos, ¿no? Hicieron su carrera civil y también se especializaron en espiritualidad y en teología y en religiones. ¿Y qué tanto de competencia en la gestión de la dimensión espiritual debe tener las diferentes profesionales, ¿no? Hay niveles de competencia que son exigibles, creo que para todos, para que esa columna de la que hablábamos de la competencia espiritual, pues sostenga un templo humanizador, ¿no? Un perfil profesional humanizador. Otra pregunta también en base a su experiencia vivida como enfermo, digamos, ¿qué aconsejaría para que los equipos de salud no entren en deshumanización? Sí, muchas gracias. Mi experiencia es que no podemos seguir sin revisar el currícula, dicen ustedes, de los pregrados de las profesiones sanitarias. Bueno, yo tengo una experiencia muy bonita en Chile, ¿no? En una universidad cuando se llegó a incluir una asignatura en el cuarto de medicina obligatoria, porque se revisó el currícula y se introdujo la asignatura Relación de Ayuda. Tengo otra experiencia en otra facultad de medicina de España donde se introdujo la asignatura Humanización de la Salud y asimismo en facultades de enfermería. Me pregunto cómo se puede ser un buen enfermero o un buen médico sin dedicar tiempo expresamente a las cuestiones así llamadas blandas, ¿no? Emocionales, relacionales, éticas, espirituales. Se terminará siendo un tecnócrata, que se terminará siendo alguien que efectivamente sabe contar mitocondrias hasta con los dedos de los pies, ¿no? Pero se lo pasará muy mal después cuando experimente la falta de competencias de este tipo. Por eso yo aconsejo intensificar mucho las estrategias de capacitación en estas competencias, intensificarlas mucho. También la lectura. Alguien me pregunta, porque por la lectura accedemos a conocimientos sobre estos temas, ¿no? Mis publicaciones, lo digo con sencillez, pero están publicadas en la editorial Desclés de Bruguer, o en la editorial Salterre, o en la editorial San Pablo, o en la editorial PPC. Pero las encuentran todas en mi propia página, que está cargada de recursos, y me permito indicarla porque pueden encontrar también otras conferencias sobre otras temáticas o vídeos pequeños que pueden serles útiles como profesionales o para los mismos pacientes. Y también preguntaban harto cómo obtener la información, los libros, en qué editorial se podían conseguir, así que ahí nos va a servir esa información. Pepe Alvear pregunta cómo los profesionales de la salud pueden medir las necesidades espirituales del enfermo. Sí, muchas gracias. Hay instrumentos de diagnóstico espiritual y el concepto de necesidades espirituales se ha profundizado particularmente en el mundo de los cuidados paliativos. La Sociedad Científica Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL, tiene una cierta... También en Chile, porque he conocido a personas que en Chile se han interesado por la dimensión espiritual y me parece que yo mismo escribí algún capítulo en algún libro sobre cuidados paliativos de la Universidad Católica de Chile. Hay instrumentos, por ejemplo el cuestionario de San Diego, que permiten nombrar y medir las necesidades espirituales de las personas enfermas. Especialmente se han desarrollado, al final de la vida, pero nos podrían servir para circunstancias diferentes de enfermedad, porque es cierto que si no detectamos las necesidades, tendremos más dificultad para buscar cuáles son los satisfactores o los recursos necesarios para dar respuesta y poder tener las necesidades satisfechas y no frustradas hasta donde esto sea posible. Muchas gracias. Me parece que estamos a tiempo de continuar con la siguiente exposición, ¿sí?
Muchísimas gracias por la atención, gracias Belén, felicito a las organizaciones y deseo que disfruten de él y puedan aterrizar en otros campos. Muchas gracias, con mucho cariño. Si visitan la página encontrarán recursos. Querida Chile. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias.